La pregunta que vamos a responder en esta presentación es definitiva para que el paciente le vaya bien. Los pacientes con EPOC son sintomáticos, tienen disnea, tienen una vida completamente golpeada por el impacto que significa estar tosiendo, no poder llevar a cabo las actividades de la vida diaria, y nuestra obligación como médico es escoger el inhalador ideal para cada paciente. Pero resulta que escoger el inhalador ideal en ocasiones puede ser una tarea que implica un proceso mental, un raciocinio adecuado, una evaluación de diferentes perspectivas, y tenemos que darle a ello el tiempo adecuado. Entonces, te voy a lanzar un reto, que es el que se encuentra en esta imagen. El reto se relaciona con: ¿tienes el diagnóstico correcto? Necesitas estar seguro que el paciente tiene el diagnóstico el cual tú le estás dando el inhalador adecuado. Pero luego de superar ese punto, ¿tiene la molécula adecuada? Seguro que este paciente que le estás dando corticoide inhalado, por poner un ejemplo, es lo que necesita. Esa es la molécula adecuada. Debes hacer ese racional. Y luego que escogiste el medicamento y escogiste el dispositivo, tienes que garantizar que llega al sitio donde tiene que llegar. Llegar al sitio adecuado significa preocuparte por un tema que en ocasiones se nos olvida. En conferencias recientes en el mundo de la medicina, en los diferentes papers, aparece que los pacientes deben llevar el medicamento a la vía aérea periférica. Y sí, deben llevarlo a la vía aérea periférica. Pero resulta que los receptores que hacen que el paciente tenga una mejoría, una disminución de secreciones y una broncodilatación adecuada, no solo están en la vía aérea periférica. Tú tienes que garantizar que el 30 al 40% de la medicación llegó a la vía aérea central, porque ahí también hay receptores que requieren un impacto. Sin duda, llegar a la vía aérea periférica marca un diferencial, y para ello hay tanto moléculas como dispositivos que se han especializado en ese tema. Pero para tú lograr eso, tienes que garantizar otros aspectos importantes en el paciente. Y es que tú puedes escoger el mejor medicamento, el mejor dispositivo, pero si no hay adherencia, el resultado clínico va a ser malo. Toca hablar con nuestros pacientes sobre adherencia, sobre la necesidad de no olvidar el medicamento, de colocar una alarma en sus teléfonos celulares para poder recordarle utilizar la inhalación adecuada. Pero también debe controlar la enfermedad, porque los pacientes no solamente tienen EPOC, tienen otras enfermedades que hacen que se agrave su condición clínica, o dar un tratamiento adecuado, correcto, complementario para el EPOC en caso que se necesite. Si tú logras que el paciente tenga la satisfacción adecuada, muy seguramente significa que estás logrando el medicamento correcto, y por tanto va a ser tu apoyo en el uso de la medicación. Y tú, por tu parte, por tu análisis, tienes que tener en cuenta si ese fármaco tiene las características farmacodinámicas o farmacocinéticas que el paciente necesita para lograr el efecto terapéutico correcto. Entonces, te he hablado en presentaciones previas del binomio. El binomio relacionado con dispositivo y medicamento. Pero ahora, además de este binomio, voy a introducir otro concepto, y es el concepto de una terapia que tiene tres componentes. Entonces, por un lado, el fármaco, por el otro lado, el dispositivo, y por el otro, el paciente. Porque las características del paciente son las que debes tener en cuenta para dar la terapia correcta. Cuando tú escoges un medicamento preciso, por ejemplo, escogiste glicopirronio. Ese glicopirronio que tú quieres dar tiene disponibilidad en el mercado del dispositivo que tú quieres usar. Si yo digo, utiliza glicopirronio en inhalador de dosis medida, no hay. Entonces, ten en cuenta eso. Si yo digo, utiliza tiotropio en inhalador de dosis medida, es difícil.
que se pueda conseguir. Tienes que tener en cuenta neblina lenta, en algunos casos cápsulas, es lo que pueda haber disponible. No puedes tomar o seleccionar un medicamento inhalado sin tener en cuenta el dispositivo. ¿Todo esto qué significa? Evaluación centrada en el paciente. No evaluación centrada en tu necesidad, no evaluación centrada en el medicamento que sea más fácil de formular, es centrado en el paciente. Y por eso, algunos pacientes todavía siguen ligados a lo que estás viendo en la imagen. Este video te muestra que algunos pacientes, a pesar de todo lo dicho, siguen prefiriendo la nebulización y sienten que ese chorro que reciben en ocasiones frío y que le puede producir problemas es lo que necesitan y lo que les genera un beneficio. Se ha demostrado que si tú utilizas un inhalador de modo correcto, puede que no requieras una nebulización aún en pacientes en crisis, pero ese imaginario es el que nosotros tenemos que trabajar para que el paciente sienta, perciba que está recibiendo la medicación adecuada y que tiene una expectativa de mejoría terapéutica correcta. Esa es una parte. Ahora, ¿qué otros aspectos te invito a que tú tengas en cuenta? El primero de ellos es, si tú vas a tratar a un paciente y ese paciente, por ejemplo, requiere este dispositivo que se llama Respimat, tú tienes que analizar si vive solo, si tiene la edad adecuada para comprender el uso del mismo, si tiene la cognición perfecta para comprender cómo se utiliza, para comprender que esto tiene un cartucho que sale, que se mete dentro del dispositivo, que después hay que cerrarlo de esta manera, que tiene que agarrarlo por aquí, que no se puede abrir la tapa antes de generar un giro en el medicamento, en el dispositivo, y después que se produce ese giro es cuando puedes abrir para activar este botón gris, que es el disparador del fármaco para que llegue a la vía aérea del paciente. Si el paciente logra tener el proceso mental que lo lleva a utilizar bien el dispositivo, probablemente sea el correcto, pero ten en cuenta edad y capacidad cognitiva. Con alguna frecuencia llegan pacientes al consultorio del neumólogo en una silla de ruedas con una condición mental que no le permite colaborar con la utilización de la terapia inhalada. En esos casos, utilizar un medicamento como estos que vienen en un dispositivo de polvo seco y que requiere que el paciente tome aire con profundidad, no tendría ninguna indicación. Pero sigue sucediendo. Pacientes comatosos tratados con inhalador de polvo seco. Es una conducta que no debe continuar en la terapia médica de ahora en adelante. Pero hay otro aspecto a tener en cuenta y es la capacidad de movilizarse del paciente. Logra mover, sacar la tapa del inhalador, luego de sacarla, colocar para un proceso de coordinación en el cual con su dedo pulgar o con un reemplazo pueda disparar un inhalador de dosis medida. Puede parecer sencillo, pero no lo es. Si una persona tiene artritis, si tiene disminución de la fuerza muscular, es importante saber que cada paciente podrá utilizar un dispositivo y otros no. Tiene que ser una responsabilidad tuya entender cuál debe utilizar. Y el hecho de la capacidad inspiratoria lo he llamado la pregunta del millón. Porque tú tienes que preguntarte, ¿mi paciente tiene la capacidad de flujo e inspiración adecuada para poder utilizar un polvo seco? El polvo seco requiere alrededor de 60 litros por minuto para poder fracturar, romper esa estructura del polvo que se encuentra dentro del dispositivo y que con la fuerza inspiratoria llegue a la vía aérea central, que es más fácil, o a la vía aérea periférica, que es un poco más difícil. Recuerda, debe estar en ambas. Ahora, ¿cuál es la técnica sencilla que deberías aprender? Si tú vas a utilizar o le vas a decir a tu paciente que utilice un inhalador, un dispositivo de polvo seco, debe tener una característica la inspiración.
y debe ser fuerte y rápida. Fuerte y rápida. Por el contrario, la inhalación que se produce en un inhalador de dosis medida es diferente. Debe ser lenta y profunda, diferente. Lenta y profunda. En este caso, la actuación, que es el disparo que produce la salida del aerosol, fue un poco tardía en esta situación. Lo hice para fines didácticos. Pero la idea es que tú puedas coordinar entre la actuación y la inspiración, o sea, lento y profundo. Mira que las dos técnicas son diferentísimas una de la otra. Eso debes tenerlo claro para podérselo transmitir a tu paciente. Pero un paciente con ceguera, un paciente con un déficit muscular importante, con comorbilidades, en ocasiones puede tener notables dificultades para poder llevar el medicamento a la vía aérea. En esos casos, un inhalador de dosis medida es la mejor elección. Pero hay una cosa necesaria. La medicina ha cambiado. Hoy en día uno no toma como médico todas las decisiones, sino que requiere la participación del paciente puntual. ¿Cuál es la preferencia del paciente? ¿Cuál es la experiencia previa con el uso de dispositivos? Es usual que los pacientes lleguen al neumólogo habiendo utilizado todos los dispositivos y todos los inhaladores que hay en el mercado. Pero si tú atiendes en atención primaria, puedes recibir muchos pacientes que no tienen experiencia con inhaladores y es tu oportunidad de hacerlo bien en la selección y en la enseñanza. Ahora, estos conceptos tienen que ir unidos a entender facilidad, pasos y portabilidad. En ocasiones se ven algunos pacientes con muchos inhaladores. Las personas que trabajan, por ejemplo, deben tener la posibilidad de usar inhaladores puntuales que puedan servirle para tratar la enfermedad a largo plazo, pero también tratar las crisis. Eso puede ayudar a que la portabilidad, llevar el dispositivo en el bolsillo, sea más fácil que cuando tienen que llevar 3 o 4 inhaladores. Es importante que eso también se tenga en cuenta. Pero existen un dispositivo que en la mayoría de los pacientes de edad avanzada marca la diferencia y es un inhalador, una inhalocámara o una cámara espaciadora. Diferentísimo el efecto terapéutico que tú puedes lograr en los pacientes cuando usas una cámara espaciadora. Hay de diferentes tipos, las que puedes ver en la imagen que tienes aquí, o este tipo de cámaras espaciadoras que son antiadherentes, un poco más pequeñas. Lo importante es que el paciente la use de forma adecuada. Se coloca en la parte final y la parte clave de la inhalocámara es que no requiere tanta coordinación en lo que te explicaba antes. Actuación e inspiración tiene que ser un mecanismo perfecto de movimiento. Lo que tú tienes acá en este caso es la posibilidad de disparar, allí disparé, y tranquilamente, si tiene una válvula anterior que evita que se salga el medicamento, inspirar posteriormente y requiere menos coordinación. Incluso en pacientes que tienen traqueostomía, tú puedes buscar un adaptador de traqueostomía, disparar acá al inhalador e inspirar de forma adecuada, aunque no tenga boca y nariz, sino traqueostomía. La utilidad, por tanto, de este dispositivo es enorme para niños y para personas de edad. Entonces, ¿a qué te invito? A hacer un análisis relacionado a la mirada individual del paciente. Evaluar edad, capacidad cognitiva, capacidad física. Definir si necesita o no un espaciador. Hacer la selección específica de la molécula que se requiere, que se ajuste mejor al paciente. Tener en cuenta un tema de costos, un tema de disponibilidad. Verifica que tu paciente use bien el dispositivo. Esa es una función tuya como médico. Garantizar, mirarlo, dedicarle ese minuto de amor a tu paciente para lograr el resultado clínico adecuado. Mira que la escogencia del dispositivo para terapia inhalada
no es una cosa menor, tiene una complejidad y es tu responsabilidad.